Vamos a presentar al invitado de hoy, que es el sociólogo Eduardo Botinelli, director de Factum. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Buenas Gusto. tardes. Bien, Eduardo, bueno, estamos a 4 días y la gente tiene avidez, curiosidad de saber cuáles son las últimas novedades de las encuestas. Acá en las últimas semanas veníamos diciendo, correginos si en algo le estamos errando, pero que hay una interna básicamente ya decidida, que es la del Partido Nacional, que hay una interna atomizada con muchos precandidatos y un gran margen de error, que es la del Partido Colorado, y una interna, la del Frente Amplio, que da como ganadora a Orsi, pero no sería del todo descabellado que Cose pegue el batacazo. ¿Va por ahí la lectura principal? Sí, principalmente va por ahí, digamos. Claramente del Partido Nacional, no solamente por lo que dicen las encuestas, ya la propia base electoral que tiene Delgado desde el punto de vista de apoyos, bueno, del gobierno, digamos, del propio presidente y territorial en todo el país. Digamos, de 13, de 15 intendentes del Partido Nacional están apoyando su candidatura. Entonces eso ya le da toda una base mucho más sólida y las encuestas terminan reflejando eso. Con una distancia muy importante, hay que ver cómo termina, digamos, que probablemente el tema de cuánta gente vaya a votar tenga una incidencia. Y efectivamente, bueno, el Partido Colorado es una incógnita importante porque tenemos limitaciones técnicas para ver dos cosas también acá. Por un lado, los márgenes de error que tienen las encuestas para el caso del Partido Colorado son muy grandes. ¿Qué son? ¿7-8%? Casi 10, Oh. sí, arriba del 9, ¿no? Es decir, entonces, bueno, en realidad lo que podemos llegar a pintar, digamos, es en otro tipo de escenarios, cuando hay alguna candidatura que está muy despegada y con menos cantidad de candidatos, pues también esa atomización que decías va en contra de la posibilidad de poder estimar las diferencias. Y más competitiva la elección del Frente Amplio, perdón. ¿No está definida la del Frente? Yo creo que No es obvio que va a ganar Orsi. no es obvio. Sí, claramente tiene más probabilidades porque viene con una distancia consistente, porque en los distintos escenarios que se pueden trabajar sigue estando la misma distancia, o aunque sea un poco más corta, pero sigue estando arriba, fuera de los márgenes de error. Es decir, hay un montón de circunstancias que llevan a que, bueno, el favorito es Orsi. Bien. Hay una desafiante que tiene posibilidades, o por lo menos hacer una elección competitiva. Pero también, incluso, que se ha hablado mucho de las bases que tienen las estructuras dentro del Frente Amplio que apoyan las candidaturas. Esas estructuras en la elección de 2021 también se comportaron en forma similar a lo que están dando las encuestas. Es decir, más o menos 50-40 los apoyos que tuvieron las listas que apoyan a Orsi hoy y las listas que apoyan a Cose hoy, ¿no? Es decir, entonces ahí estoy hablando de 2021, que es la elección interna de autoridades del Frente Amplio, ¿no? Entonces, lo más reciente que tenemos y que podemos medir de alguna forma ese aparato. Bien. Vamos a analizar, a desmenuzar algunas de estas 3 encuestas principales. La última encuesta es de fecha, Del 1 al 11 de junio. 1 al 11 de junio. Tenemos por ahí la gráfica del Partido Nacional, Martí. ¿De cuánto es la distancia entre Delgado y Raffo? Bueno, está 72 Delgado, 18 Raffo y 8 Gandini, ¿no? ¿Hay alguna chance de que Gandini termine resultando segundo y ganándole a Raffo? En principio parece difícil, ¿no? Es imposible, hoy no podemos decir casi nada, pero es bastante difícil porque... Ahí la vemos. 72, 18, 8, Después está la Filiola. un promedio de 1 y a Filiola. Sí. Roxana Se va a enojar Corbrán, ni Roxana aparece, Corbrán. No aparecieron menciones a ella y sí Sí, apareció a Naya Filiola. bien, ¿no? bien. Eso es algo que sí y ha sido bastante persistente. O sea, algunos casos siempre aparece mencionando a Naya Filiola, pero Bien. no llega al 1%. Es No que llega, ella Filiola, si bien tiene poco electorado, tiene uno muy definido. Tiene, Sí, sí. Muy religioso. militante. Son pocos, pero militantes. Sí. Entonces, la distancia entre el primero y el segundo es muy grande. Sí, Entre el segundo y el tercero no es tan grande, pero hay una distancia. Pero hay una distancia. Acá lo que tendría que darse sería que la evolución que se dé sería que Raffo tuviera un descenso y Gandini un ascenso. Porque Claro. en realidad lo que ha habido
sí, que Rafa tenía un descenso, pero que coincide con un crecimiento de Delgado y no un crecimiento de Gandini. Claro. Y Gandini ha estado estable, ¿no? O sea, lo que tendría que darse en todo caso sería eso para que Gandini dispute el segundo lugar. Sería una sorpresa interesante, digamos, que pudiera darse eso. No, parece de hecho condicionaría el compañero de fórmula de Delgado, sin dudas. ¿no? Sí. Si el resultado fuera ese, sin dudas Claro. se discutiría nuevamente ese tema de la posibilidad de la segunda, de compañero de fórmula de Delgado. Vamos a analizar la del Partido Colorado. A ver. Partido Colorado no presentamos no presentamos la encuesta justamente por la limitación técnica que tenemos. Bien. O sea, la decisión que tomamos desde el punto de vista técnico fue, si nosotros presentamos una encuesta que dice, a ver, hay algo que sí sabemos. Sí. Ojeda va tercera medición consecutiva que aparece en primer lugar. ¿Pero por cuánto? Bueno, las distancias varían en cada una de las encuestas y justamente entra el margen de error. Está cerca de 15 a 20 puntos dentro de la interna del Partido Colorado, pero tenemos un margen de error que está casi en 10. Más allá de eso, cuando uno analiza las encuestas, bueno, va tercera medición que aparece primero, uno podría decir, bueno, aparece primero. El problema está en segundo, tercero y cuarto. Si nosotros presentamos quién está segundo en una, se genera un hecho político. Claro. ¿no? Y en realidad, entre el segundo y el cuarto hay 3 puntos de ventaja Entonces de puede distancia. ser cualquiera. Entonces puede ser cualquiera. ¿no? Entonces, ese es un punto. Y de nuevo, eso también va a condicionar el compañero de fórmula. De hecho, Ojeda ha dicho que no necesariamente, de hecho él cree que no va a ser así, no se va a definir la fórmula esa noche. Porque entiende que, bueno, hay que medir un montón de variables, hay que negociar. Con las cartas vistas. Sí, con las cartas sobre la mesa va a haber que negociar y seguramente no tendremos la fórmula esa noche en el Partido Colorado. El Partido Colorado tiene una conformación de su oferta electoral que genera algunas interrogantes importantes. Y es, lo de Ojeda está basado básicamente en un voto de opinión, él mismo lo ha dicho así, y se enfrenta al voto de estructura, ¿no? Lo que depende mucho en el caso de Ojeda es si ese voto de opinión lo traslada a activar concurrencia. Y con todas las condicionantes que ustedes estuvieron hablando antes, es decir, bueno, el frío, la Copa América, cuánta gente está metida en la política, las vacaciones de invierno, bueno. Si logra activar ese electorado, tiene muchas posibilidades, sin duda. El problema es si no logra activarlo. Es decir, que por ejemplo, en 2019, Talvi no solamente tenía una parte de estructura, porque claro, no es tampoco el mismo fenómeno no que... era tan orejano. No. Pero logró activar un electorado que en general no iba a votar y votó a Talvi. Entonces eso le generó una diferencia importante. Bien. Bueno, ahí está el interrogante. Tengo una pregunta, porque me han dicho militantes que esperan que Tabaré Viera como de una sorpresa porque no confían tanto en que las encuestas reflejen el aparato que él tiene en ciertos departamentos. Eso puede ser que sea complicado para las encuestadoras que tienen que hacer una muestra más general y haya concentraciones de votos en ciertos departamentos. Sí, sin dudas. En el caso de... A ver, cuando nosotros tomamos una encuesta, es una muestra representativa a nivel nacional. Claro. Lo que Y en tenemos en la realidad no todo interna... se comporta igual. Claro, primero, las internas ya no son representativas del conjunto de la población. Y hay internas especial o candidaturas en particular que tienen anclajes territoriales cuyo peso proporcional adentro de su propia interna es mucho mayor que el que tiene en el conjunto del electorado. Claro. Pasa con Tabaré Viera, con Rivera, Salto, Paysandú, que ahí tiene un fuerte caudal, o por lo menos una estructura, hay que ver después si se transforma en un caudal Sobre todo electoral, Rivera, ¿no? Sí, sin duda Rivera, y el apoyo de Coutinho en Salto, que También. Coutinho, digamos, tiene una competencia interna importante. Pasa con Lima en Salto, ¿no? Es decir, bueno, el intendente y ha tenido un peso importante. La interna que hablaba del 2021, casi, ahora no recuerdo exactamente los números, pero más o menos más de las 2/3 partes de los votos que llevó la lista de Liga Federal estuvieron en Salto. Entonces, hay lugares que la encuesta no los dimensiona, claro, en la medida que tiene el peso después en la participación efectiva el día de las elecciones. Vayamos entonces a la interna frente amplista, donde ahí tú decías, Orsi lidera, ¿por cuánto? Son 16 puntos de distancia, 54 a 38. Acá siempre tenemos que tener en cuenta
que 16 puntos en una interna no son 16 puntos en total del electorado. Entonces, en realidad, en cantidad de personas es mucho menos. Ahí vemos, 54, 38, 8. Sí, y este es el escenario final, que es muy estable lo que ha tenido a lo largo de todo este año. En las distancias e incluso hasta en los porcentajes. Es decir, bueno, Orsi estuvo entre 51 y 54, Cose entre 36 y 38, Lima entre 4 y 8. ¿Y entonces qué haría pensar que Ose pudiera ganar? Porque acá el margen de error es mucho más chico. Es más chico, es de 5 puntos. Bueno, ¿qué puede pasar? Que pueda haber una activación de una parte del electorado favorable a Cose. Por ejemplo, un voto femenino en Montevideo podría ser un factor, una participación mayor de jóvenes proporcionalmente de lo que viene siendo electoralmente, habitualmente en elecciones internas. Podría darse un desestímulo al voto de Orsi por pensar que está definida. Ese es un riesgo que hay en estas elecciones de voto voluntario. No es, digamos, que haya un cambio de gente en el voto, sino que no va, ¿no? Claro. Y bueno, eso es, y si el otro va, milita, sube. Me parece que hay otro elemento, Tinelli. Si uno mira las balconeras, ahora no hay casi en esta elección, No. pero cuando hay, ve que la mayoría de la gente que vota al Frente Amplio pone la balconera de Otorgués, la del Frente Amplio. A veces pone la partidaria sola y a veces pone la 2, pero fundamentalmente pone la del Frente Amplio. El Frente Amplio logró que mucha gente se sienta frente amplista, más que de un partido político. Y yo estoy percibiendo que con Carolina Cose lo que está pasando, algunos periodistas la han tomado como de punto de referencia, se ríen de ella, se burlan, la critican, le pusieron mote, y eso generó en mucha gente del Frente Amplio como una reacción de apoyarla, sumado a la sensibilidad que es más en la izquierda que en la derecha de los temas feministas. ¿Qué opina usted? Sí, efectivamente ha habido, y de hecho, si nosotros miramos lo que fue la elección departamental, hubo una influencia de ese tipo, ¿no? Es decir, hubo una campaña fuerte desde el oficialismo a nivel nacional, pero en la campaña departamental, donde se puso muy fuerte el foco en Cose, y eso le ayudó, digamos, en su performance. Era una elección de voto obligatorio, es un poco distinto. Pero no es menor lo que dice Alberto, porque yo noto lo mismo. En realidad no lo veo desde el periodismo, como dijo Alberto. Sí, desde, se burlan de la vestimenta de Cose, no lo hacen un hombre, por ejemplo. Para poner un ejemplo, son periodistas machistas. Pero yo opino que no. Que no desde el periodismo. Sí, desde los políticos del oficialismo, todas las críticas van a Cose y no a Orsi, que es el que a priori va primero en las encuestas. Esa revictimización puede terminar dándole rédito Eso político. sí, ha generado. No solamente puede, sino que ya lo ha hecho en otras oportunidades. No sabemos si finalmente puede tener esa incidencia final, digamos, pero sí se ha visto que, por ejemplo, cuando se ha atacado fuerte ahora en el último tiempo el tema de las ciclovías o la basura, cuando sale un ataque, no la intención de voto, pero sí su imagen se ha visto fortalecida adentro de los Frente Amplistas, ¿no? Es la única candidato de todas las fuerzas que tiene dos motes insultantes para con su persona, y permanentemente hay gente que los recuerda y los recuerda y ¿Cuáles los son recuerda. esos? No los quiero repetir, pero todo el mundo lo sabe. ¿Algo de la, No, yo me algo de la quedé monarquía? ¿Algo de la monarquía? Sí, uno tiene que ver con compararla con Cristina Kirchner, otro tiene que ver con la... Bueno, tiene más de dos en realidad. Bueno, y hay gente, hay operadores Sebastián da periodísticos Silva le que dice permanentemente... Tribilín. No hay ningún Sí. candidato que tenga tantos motes. Es la única... Yo creo que eso ha generado un efecto de apoyo de gente que le da lo mismo un coso porque es frente amplista. Me da la impresión. Ahora, miren cómo en la campaña se introducen temas. A 5 días de las elecciones, Delegado introduce el tema, muy inteligentemente, en mi opinión, de los dos equipos económicos del Frente Amplio, ¿no? Un tema que generó inmediatamente un impacto, ¿no? Lo cual en realidad es viejo, porque habla del gobierno de Mujica. No importa. Después vino otro de Vázquez. Digo que lo instaló, obligó al Frente a responder, ¿no, Batinelli? Sí, a ver, lo que hemos visto en la campaña es que ha habido muy poca confrontación interna, salvo en el Partido Colorado, y mucha confrontación externa, ¿no? Como forma de incidir o en la otra interna o también como forma de fortalecerse internamente. Hasta, ¿no? perdón, te agrego, hasta Manini lo está haciendo, cuando dice votar a Delgado es más de lo mismo, tienen que votar a nosotros. Claro, él no tiene interna,
pero tampoco le pega el de la vereda de enfrente, que es al Frente Amplio. Está pegando a la interna de la coalición. Bueno, Digo, pero es una para- estrategia, Pero, ¿no? a veces tenés que tener cuidado, perdóname, porque vos a ese que en la interna le pegás, después tenés que buscar el voto Claro. para ese. Es decir, si Cose ataca a Orsi u Orsi Y sí, ataca, hay después un vos día tenés después. que salir a buscar Sí, el voto claro, para, claro. para quien te referís. Por eso yo creo que han sido medidos en cuanto al hecho Sí, sí. de jugar ese juego interno. Y Delgado y Raffo, por ejemplo, nunca, pero nunca. Se mencionan, pero no, pero respecto al ejemplo que vos pones de Cabildo Abierto, para mí es porque está pescando votos de la coalición. Sí, claro. Entonces te tiene que, o sea, no le va a hablar al frente Amplio, va a decir vos que vas a votar a la coalición, mejor votame a mí porque Sí, de va a ser acuerdo. mejor que antes. Sí, sí. De acuerdo. Sí, Marini dice votar Sí, y además él sabe que puede a pegar. la coalición, dice, y votar al Partido Nacional es votar la reelección disimulada, dice. Sí, sí. Lo tuvimos ayer. Hoy salió, acá hoy el salió, senador bueno, Manini. en ¿Estuvo estos- acá? Ayer. en estas últimas horas, como decía Botinelli, en lugar de hablar del tema interno, se están, ya digo, Delgado instaló este tema y le agregó todavía, dice el senador del Partido Comunista Castillo, dice O'Donnell no. Bueno, lo instaló porque el Frente Amplio le facilitó, Claro. porque se cometen errores. Comete Claro. el error quien propone por a eso te O'Donnell digo. y comete el error quien critica a O'Donnell. Ambos errores generan que Delgado astutamente salga por allí. Perdón, y ahí quiero repreguntarte, Alberto, ¿por qué entendés que es un error o proponer Porque no o es cuestionar a el O'Donnell? momento de proponer cuando nadie es candidato. Ok. Y no es el momento de criticar a quien propone algo. Era obvio que ambos cometen un error. Y alguien ve la jugada y se manda por allí. Por eso es Orsi, evidente. acordate, cuando Orsi presenta lo que puede ser su posible equipo de seguridad, inmediatamente lo aborda cuando empezaron las críticas. Sí, Claro, sí. no, Y no los hace aparecer Y más. no dice quién va a ser el eventual ministro, No, tampoco lo no. dijo. Dijo, van a estar al frente de la seguridad. Claro. Bien, Hoy Delgado en el desayuno de ADM hizo un discurso muy sólido, ¿eh? No dicho por mí. Había allí los principales empresarios del país, principales periodistas del país, estaban allí. es que Delgado ya está pensando más en octubre, Habló- no está pensando en el fin de semana. Habló como presidente de la República, no habló como candidato. Claro. Es un discurso sólido, sólido de cuál es su visión, qué vamos a hacer en cada área, cómo nos vamos a comportar, qué vamos a hacer con el atraso cambiario, qué vamos a hacer con la seguridad. Le preguntaron, Arbeleche va a ser ministra de Economía, Arbeleche es de mi equipo, Claro. se queda conmigo. A propósito de ser de mi equipo o no, acá se da algo, me interesa tu opinión, Eduardo, que ¿Qué es... cuadro es? No, Ah, es de Peñarol, es de Peñarol. Ah, está. Delgado de Mancha. Delgado se presenta como la continuidad, ¿no? Y es explícito, es obvio además. Y Manini, para pegarle, para cuestionarlo, dice, votar a Delgado es la reelección con otro nombre, es más de lo mismo. Por un lado se ve más de lo mismo como una crítica, y Delgado dijo, de hecho lo dijo hoy, tiene razón Manini, yo me presento como más de lo mismo, pero él lo ve como un elogio. ¿Cómo ve la gente el gobierno de la calle Pou, de acuerdo a los estudios de ustedes? Bueno, acá hay que separar distintas cosas. Por un lado, la imagen del presidente, que es continúa- positiva, cerca del alta. 50% de aprobación, su imagen es buena, tiene una parte de los votantes del Frente Amplio que aprueban su gestión. Por otro lado es la imagen del gobierno en términos generales, que está muy asociada a la imagen personal, porque ha sido incluso la impronta que le ha dado. Después, cuando entramos por áreas, hay diferencias. Por ejemplo, hay buena evaluación de educación, hay buena evaluación del empleo, de la salud, de la economía en términos generales se está mejorando, pero cuando entramos en temas específicos como... Seguridad. Sí, pero antes en economía hay diferencias cuando se habla de economía en general y cuando se habla de ingreso de los hogares. Claro. O cuando se habla de pobreza y gente en situación de calle. O cuando se habla Trabajo. del trabajo. Y cuando sin dudas el gran talón de Aquiles es la seguridad, ¿no? Bien. La seguridad está bien. Entonces, cuando se habla de más de lo mismo, exactamente igual, o con matices pequeños, y cuando dentro de la coalición surgen elementos diciendo hay que hacer cosas distintas, bueno, se está hablando de electorados distintos dentro de una coalición. No es que haya una homogeneidad Bien. dentro de los votantes de los partidos de la coalición en cuanto a la evaluación
del gobierno cuando vemos áreas o incluso en términos generales. ¿Y la coalición está estudiada, digamos, el funcionamiento de la coalición? Porque acá de nuevo, Delgado seguramente no maneje la coalición como lo hizo la Calle Pou. La Calle Pou tenía eso que él llamaba pico a pico y negociaba mano a mano con los líderes. Y los socios lo que están pidiendo es, no, una mesa chica donde todos tengamos voz y votos y podamos discutir. Hoy lo confirmó en ADM a Delgado. ¿Qué cosa? La nueva coalición, dice, la que va a asumir Sí. si yo soy presidente el 1 Sí. de marzo, lo primero que voy a establecer es una mesa de coordinación, que este gobierno no la tuvo, dice, por diferentes motivos. Era la primera vez de la coalición, nos agarró la Sí, pandemia de era entrada. una coalición sui generis, ¿no? Exacto. Ahora me dijo, y ya lo hablé con todos los miembros de la coalición, para que se queden tranquilos. Yo asumo y la primera medida, mesa de coordinación de la Sí, coalición. recordemos que el Partido Colorado, Cabildo y el Partido Independiente le pidieron una y otra vez a la calle que hiciera eso. Sí, sí. No es nuevo. No, no, no. Lo que pasa es que no tuvieron fuerza para imponérselo. No, ni no, lo y hicieron él con fuerza. determinado el líder soy yo y Claro, se si va te a hacer gusta así. bien, si no te va. Se va a manejar así. Y Delgado en esto, hábil también, Pragmático, astuto, obvio. supo escuchar la opinión de los socios, ¿no? Ayer decía acá Manini que él es coalicionista. Después de pegarle y pegarle al Partido Nacional y a determinados líderes y todo, dijo, bueno, pero yo sigo pensando que esta es la herramienta. O sea que, en tal sentido, lo que tú recoges es que la herramienta ha funcionado. A ver, por un lado podemos hablar de los resultados y por otro lado del funcionamiento. Los resultados son positivos para la coalición en el sentido de que logró avanzar con su agenda, no sin grandes problemas en algún momento, ¿no? La reforma de la seguridad social, la propia LUC, el presupuesto nacional, tuvieron discusiones muy profundas que tienen que ver con diferencias ideológicas que existen adentro de la coalición. No son solamente 2 pesos más para acá y 2 para allá, sino la concepción que hay sobre el rol de empresas públicas, el rol del Estado o algunas medidas con respecto a seguridad pública. Eso es por un lado los resultados. La forma de funcionamiento dejó en evidencia problemas, ¿no? Problemas que se hicieron públicos y que tiene que ver con la ausencia de esa mesa y el tipo de liderazgo que lleva adelante la Calle Pou. Lo que podemos ver un poco es que efectivamente cuando preguntamos al electorado algunas cuestiones, no se puede profundizar demasiado, sino más cualitativamente, con técnicas cualitativas o en encuestas con algunas preguntas más superficiales, es que cuando dentro de los votantes del Partido Nacional hay menos cuestionamientos a la forma de funcionamiento y en el caso de los votantes colorados y de Cabildo hay más cuestionamientos a la forma de funcionamiento, ¿no? Es decir, hay más demanda de que efectivamente haya un cogobierno y no una coalición de funcionamiento más legislativo o más en el Parlamento, digamos, que en el Ejecutivo. Y si las elecciones fueran hoy, si hoy fuera octubre, ¿cómo viene el panorama? Bueno, el panorama muestra a un Frente Amplio en el 43%, el Partido Nacional 30%, el Partido Colorado 12%, Cabildo Abierto 5%, el Partido Independiente 3%, y después tenemos un 1% de Unidad Popular, el Frente de Trabajadores, un 2% de otros partidos y un 4% de votos en blanco y anulados. Muy parejo. Sí, diría, y acá estamos haciendo la salvedad de algún tema que se ha discutido muchas veces. Bueno, primero esto es como una estimación de, bueno, si las elecciones fueran hoy. Exacto. Lo primero que tenemos es que el domingo, lunes, se Sabremos los baraja, candidatos. digamos, por lo menos una parte, no Exacto. todo, no es que todo arranca de cero, pero la oferta electoral va a ser distinta. De hecho, el Partido Colorado viene con un crecimiento que no sabemos si es un crecimiento que se va a está pagar. dando coyunturalmente por cuestiones justamente de la cantidad de candidaturas que tiene, el abanico de candidaturas que tiene, porque está mediáticamente mucho más presente, o si efectivamente está logrando captar o recaptar una parte del electorado que ya tuvo, e incluso quien está descendiendo en este caso es Cabildo Abierto. Bueno, Sí. ¿qué es lo que sucede cuando Manini queda solo con un Colorado, con un Blanco y con el caso del Partido Independiente en el área de la coalición? El otro punto importante es que cuando sumamos los partidos de la coalición tenemos que tener en cuenta 2 temas centrales. El primero es que la suma en sí misma no significa nada, Claro. ¿no? La suma en sí misma sirve para medir y para comparar
cómo estaban esas áreas 5 años atrás, por ejemplo, y cómo están hoy. Correcto. Pero la distribución de bancas no se da por el área, no se da por un bloque, ¿no? La coalición no tiene una cantidad de bancas en sí mismo, sino que cada uno de los partidos tiene las bancas en función de lo que vote. Y eso no es matemáticamente igual a la suma de los partidos. Bien. Y lo otro es que para una segunda vuelta tampoco se trasladan en forma automática los votos de la coalición a una candidatura que trate de nuclearla, porque del año 99, que fue la primera vez que se aplicó, hasta el 2019, cada vez que se sumaron partidos para apoyar una candidatura, esa suma fue más que lo que efectivamente tuvo esa candidatura en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, por eso hay que poner esas salvedades, porque muchas veces al sumar se dice, no, ya tiene la mayoría la coalición o gana en segunda vuelta. Bueno, eso es una cosa que se va a ver después. Muy bien. Dos preguntas. Te hago una, Tomás quiere hacer otra y después te hago otra. Ayer estuvo Manini acá y decía que entiende que las encuestadoras están subestimando a Cabildo y que no es real este número tan bajo que le dan. Que él cree que para octubre va a por lo menos empatar la votación de 2019 o incluso crecer. Cuando hoy lo dan bastante más atrás de aquel 11% que fue una revelación en 2019. ¿Puede tener razón Marini? Puede tener razón en que en la coyuntura actual su nivel de votación o su nivel de intención o estimación del voto que tendría hoy es distinto al que puede tener en octubre. Porque, lo que hablábamos recién, una cosa es hoy que hay 5 candidaturas del Partido Colorado traccionando y va a quedar una y una fórmula y hay que ver qué pasa, cómo se lleva adelante la fórmula, qué heridas quedan, cuáles se surcen, qué reacción tiene el electorado ante el resultado, ¿no? Es decir, también es importante. Por ejemplo, en 2019, enseguida de la interna, el Partido Colorado creció, ¿no? Siguió creciendo. Ajá. Y ya en agosto empezó un proceso de descenso muy fuerte, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas pueden pasar porque nosotros cuando miramos un poco cómo la gente va tomando decisiones, bueno, hay primero una gran decisión que es continuidad o cambio. La otra, y que tiene que ver con eso, es, bueno, elijo las áreas donde más o menos se mueve. Después elijo un partido, ¿no? Ahora, pasar de un partido a otro dentro del área ya es menos traumático que pasar de un área a otra, ¿no? Lo mismo que en las internas, cambiar de una candidatura a otra dentro de un partido es mucho menos doloroso, digamos, en términos de decisión que cambiar de partido, ¿no? Entonces, eso está arriba de la mesa. Y además que en las internas tampoco es atractivo votarlo a Manini porque no tiene competencia. No, lo que tiene es la competencia interna de las agrupaciones que se fueron conformando en este tiempo, ¿no? Sí, lo hablábamos ayer, se lo planteamos. ¿Le planteaste ayer? Se lo planteamos. Yo quedé asombrado con esa polémica, no sabía que estaba esa polémica. Él dice que ha apoyado distintas listas en distintos departamentos y bueno, en Artigas apoya la de su mujer. Tiene sentido. Si no se le va a armar lío en la casa. A ver, pero él dice que hoy le están dando 4 o 5% y que él se tiene fe en octubre para estar arriba del 11 que tuvo en 2019. ¿Puede llegar a pasar entonces? Bueno, tendría que crecer muchísimo. Tiene que crecer mucho. Tendría que darse un proceso igual que se dio en 2019, porque más o menos estaba 5 o 6% a esta altura, ¿no? Entonces, tendría que darse el mismo proceso de crecimiento. Bueno, para eso tienen que darse condiciones internas, es decir, bueno, cómo Cabildo se posiciona, y externas, qué pasa con los demás. Creo que... Y hasta su compañero de fórmula, ¿no? Sí, sin duda. Pero aparte, cómo termina esa interna en Cabildo Abierto, cómo termina de conformarse las agrupaciones, qué fortaleza tiene una fórmula junto con Manini. Digamos, en 2019 Domenech no lo conocía nadie, digamos, no era una figura que aporte. Bueno, ahora se lo conoce, digamos, evaluado positiva y negativamente. Bueno, hay otros nombres arriba de la mesa. Creo que teniendo en cuenta el proceso que se dio en 2019, para un partido que se presenta por primera vez, y esta sería la segunda vez, en realidad consolidar lo que tuvo ya es un éxito. O sea, pensar en un crecimiento es, digamos, demasiado optimista. Eso es muy optimista, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente el proceso que se dio en 2019 fue una sorpresa y es un factor que no tiene ahora, ¿no? Sí. Ahora, después de las internas, hay 2 dirigentes que van a decidir si son o no son candidatos. Yo quería saber si se presentan esos 2 dirigentes, si pueden cambiar el resultado electoral. Uno es Pedro Bordaberry en el Partido Colorado y otro es el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. No, sin dudas que figuren en listas o que armen una agrupación o se reabra, por ejemplo, el caso Colorado, Vamos Uruguay. Bueno,
depende un poco cómo esté conformada la fórmula, eso podría ser una tercera figura que potencie el Partido Colorado en una diversidad. Lo mismo, sin duda, que esté la figura del presidente en una de las listas. Bueno, ya lo hemos visto con Mujica, por ejemplo, cuando fue candidato al Senado, ¿no? Es decir, bueno, son figuras que, estando Mueve arriba de la la mesa, bueno, por lo menos sí, por lo menos solidifican la oferta y en algunos casos hasta pueden potenciar, por un lado, de abrir un abanico, o Bien. por la propia figura que está presente. Sí, en el caso de la calle Pou se habla de que si es candidato sería el candidato que encabezaría todas las listas del Partido Como Nacional. Danilo Astori en el 89. Exactamente, como una forma de unidad, y ellos sueñan con una fórmula que sea delegado, con la candidata vice, la calle Pou, continuidad asegurada. Y sí. ¿A qué hora, perdóname, Chicho, Sí, sí. a qué hora más o menos podremos tener una idea de resultados? Porque esto evidentemente es muy complejo. Es que la elección interna tiene una ventaja, que es que vota menos gente, digamos, ventaja para el Sí, escrutinio. pero son muchas. Pero la dispersión que hay en la cantidad de listas, además de que son dos, es el órgano deliberativo nacional y el órgano deliberativo departamental, hace que sea un escrutinio muy lento, ¿no? Entonces, en realidad, por lo que ha hablado la Corte, acerca de la medianoche podría haber datos, va a depender mucho de cómo sea el avance Bien. homogéneo en el territorio, digamos, Correcto, ¿no? correcto. ¿Y qué se puede interpretar como una buena votación? Dado que son no obligatorias. Yo creo que si se repite lo de la última vez, estamos ante una muy buena votación, teniendo en cuenta la ¿Cuánto fue? coyuntura. Fue el 40% del electorado. De 40 para arriba es una buena votación. Sí. Hasta un 40. Sí, yo diría, ahora, no hay clima. Para que asista. A ver, si nosotros miramos los indicadores objetivos, digamos, que podemos tener, que es esto de que ustedes hacían esa pregunta, si va a ir a votar o no, y el conocimiento que hay sobre la fecha de las elecciones, el escenario aparece muy parecido al de 2019. ¿Mm? El punto está en que en realidad la oferta hoy es en algunos casos menos atractiva que lo que era en 2019 y en otros casos es más atractiva que lo que era en 2019. Es decir, bueno, entonces, teniendo eso en consideración, es probable que la cantidad de gente, o proporcionalmente la cantidad de gente que vaya a votar, sea similar, quizás un poco menos que la anterior, pero sí haya cambios en el volumen de votación de los distintos partidos. Por ejemplo, el Partido Nacional probablemente vote menos que lo que fue 2019 y el Frente Amplio vote más. Y la incógnita es el Partido Colorado, que probablemente vote un poco menos. Fíjense que en el mundo, en los países donde la votación no es obligatoria, la votación nacional, el voto es entre el 38 y 40%. Y así eligen un presidente de la República en países muy Claro. importantes en todo el mundo. O sea que acá tenemos, como es obligatoria, ahora después en octubre vota más del 80%. Pero en otros países llegar al 40% Está es bien. un éxito. Muy bien. Magíster Eduardo Botinelli, director de Factum, gracias por esta charla en Buscadores. Muchas gracias a ustedes.